Estos medios mecánicos de manipulación resisten de acuerdo también a la dimensión o la capacidad de cada uno, resisten hasta una cierta cantidad de kilogramos o de toneladas. Y hay que tener en cuenta que no solamente se debe considerar el peso del, del producto en sí, o sea, del contenido, sino que también hay que tener en cuenta el peso del envase, el peso si es que tiene un segundo envase, el peso del embalaje si tiene un segundo embalaje, ya que esos también constituyen cargas en kilogramos adicionales para toda la carga en sí. Entonces hay que tener en cuenta que en este caso el peso neto es el contenido, la tara, el peso que contiene todo lo que sea envoltorio, envase, embalaje, y el peso bruto, que es la suma entre el peso neto y la tara. Bueno, en lo que se refiere a la forma, hay que tener en cuenta qué características físicas o qué moldes tiene el producto para que pueda ser adaptado para su posterior envase, embalaje, almacenamiento y transporte. En cuanto al tamaño, en lo que se refiere a la dimensión, yo le voy a ir sintetizando esto, entonces ya queda a cargo de ustedes leer lo restante más lo que tienen en el PowerPoint, en el PDF y otros archivos que el docente le esté otorgando como material obligatorio de lectura. Bueno, tenemos la resistencia a la comprensión, entonces hasta qué punto puede aguantar en este caso ese medio. Y luego tenemos lo que es la parte de la circulación de los productos, que dice que determina la velocidad de rotación de estos. Por lo tanto, los medios unitarizadores que con ellos rotan se debe tener además la información, la resistencia y la durabilidad del medio de acuerdo con la rotación que será sometida y las operaciones que sufrirá en el proceso completo de manipulación. Entonces es un aspecto logístico que hay que tener en cuenta, ya que el producto, una vez que sale del proceso de transformación, como para ser envasado, embalado, almacenado, manipulado, en este caso para la carga, el transporte, la descarga y el almacenamiento al destino, y de ahí en este caso directamente al mercado para su disposición para el cliente o consumidor final. Bueno, luego tenemos los medios unitarizadores más difundidos, que tienen ahí que la paleta de caja y los autosoportes para paleta de intercambio de 1000 por 1200 miligramos, que también les invito a que lean para que vean de qué se trata esto. Bueno, entonces ahora vamos a la parte o la fase práctica de nuestra clase. La clase anterior habíamos analizado un caso de importación, esta vez vamos a analizar un caso de exportación. La vez anterior fue un caso de importación desde un país al Paraguay, esta vez va a ser una exportación del Paraguay a otro país. Bueno, entonces tenemos como primer caso la corporación Frigomaster S.A. exporta en condiciones CIF a Corumbá, Brasil, 15.000 kilogramos de carne vacuna, teniendo en cuenta los siguientes datos. Entonces tienen dos grupos, que son el costo de producción y los gastos generales, y cada uno está compuesto por el lado del costo de producción, materia prima, mano de obra directa y costo indirecto, y por el lado de gastos generales, gastos administrativos, gastos comerciales y gastos financieros, que lo vamos a representar por GN. Luego, en este caso, una vez que se obtienen los subtotales de cada uno, se hace una sumatoria de ambos para que den un total, y ese total va a representar los costos de exportación, que en este caso es el sacrificio económico o el esfuerzo financiero obligatorio que hay que realizar para tener lista esa mercancía para su venta internacional.
Tenemos otro, en este caso, un dato a tener en cuenta, que la condición de venta CIF. Entonces, se acordó con en este caso con el importador brasileño, ya que en este caso una exportación del Paraguay a Brasil entre dos empresas, paraguaya por un lado y brasileña por el otro. El Incoterm en este caso fue el Cost, Insurance and Freight, o el costo seguro y flete. Y siguiendo entonces con los cálculos, entonces tiene la primera página que inician los cálculos justamente con el enunciado. Tienen acá los cálculos correspondientes. Finaliza preliminarmente en la parte de costo de exportación para saber en este caso cuánto es el desembolso que hay que realizar para tener preparada esa mercancía. Entonces son 272.300.000 guaraníes el costo de exportación. De ahí en más hay que realizar o hay que determinar el valor CIF, que es en este caso la condición de venta o el acuerdo de la operación, o para realizar también el proceso de facturación, es decir, la confección de la factura comercial o commercial invoice. Luego tienen acá la utilidad pretendida. Bueno, a este costo de exportación se le adiciona la utilidad que está pretendiendo la firma, ya que una exportadora, como cualquier empresa con fines de lucro, entonces tiene siempre expectativas de ganancia. Tiene el tipo de cambio y tienen los demás datos también para que se pueda llegar al valor ex-work. El valor ex-work en guaraníes, ya que primero estamos haciendo nuestro cálculo en guaraníes, tenemos que tener nuestro valor ex-work en guaraníes, y de ahí en más pasar con el tipo de cambio, convertir luego a la moneda al cual se acordó, que es el dólar americano. Si era por ejemplo en reales brasileños, bueno, para la conversión se tenía que tener en cuenta la relación de real brasileño con guaraníes, pero en este caso se utiliza dólar americano en esta operación. Y una vez que se realiza esa conversión, se tiene un valor export en dólares americanos. Entonces, suponiendo que la condición de venta fue export, entonces hasta ahí llegarían los cálculos, y sobre ese valor export en dólares se estaría o se iba a confeccionar la factura comercial o commercial invoice. Pero en este caso, ya que pide valor CIF, entonces hay que seguir realizando los cálculos para llegar a dicho Incoterm. Entonces, valor export, luego al valor FCA, como pueden ir apreciando en su material, al valor, en este caso FCA, luego al FOB, luego al CFR y finalmente al CIF. Obviamente que hay que tener en cuenta esos elementos financieros que hay que ir adicionando para llegar finalmente al Incoterm acordado la operación. Que fue, o en este caso va a ser de 96.246 dólares americanos. Luego tienen que tener en cuenta estas observaciones que siempre les pongo en el desarrollo de cada ejercicio explicativo. Acá tienen también los datos del exportador y del importador. Exportador, entonces, que sería Frigo Master S.A. por Paraguay, y el importador Mato Import S.A. por Brasil. Luego, como pueden apreciar, tienen otros datos para la factura comercial, que son los datos complementarios, así como en el caso de importación, pero en este caso es una exportación. También acá las observaciones a tener en cuenta, y la factura comercial o commercial invoice, donde en este caso el membrete o el encabezado de la factura va a consignar los datos del exportador, porque es el que está vendiendo, el que está emitiendo en este caso la factura, y con todos los datos ya conocidos que habíamos visto en la clase anterior, pero en otro contexto, y el procedimiento de llenado es similar. Entonces, viendo todos los procedimientos que hicimos, más los datos de importado y exportado, más los datos complementarios, entonces van a estar confeccionando totalmente la factura comercial. Como segundo caso, tienen una exportación de Paraguay a Perú, que es el producto, es el arroz,
y en condiciones CPT. Y en este caso sería al mercado peruano bajo las condiciones que están acá y teniendo en cuenta los datos también para realizar el cálculo. Entonces, para en condiciones CPT, para poder llegar a ello, bueno, realizan un procedimiento similar a esto, llegan al valor export en guaraníes y de ahí convierten a la moneda acordada con este caso con el importador peruano que al igual a este caso va a ser en dólares americanos, y ahí entonces el valor export en guaraníes convierten entonces valor export en dólares americanos, y de ahí tendrían que determinar el valor FCA, y del FCA para llegar al CPT, que es en este caso que en el segundo caso va a ser el Incoterm bajo la cual se va a confeccionar la factura comercial. Entonces no se olviden de realizando sus consultas en el foro ayuda, ya que es el único medio por el cual voy a estar realizando las aclaraciones que hagan falta, y realicen los cuestionarios y también los foros en cuanto a las tareas de los casos prácticos, que no se les cierre la fecha de expiración, y tengan en cuenta todas las instrucciones que el docente va dando a ustedes por el bienestar del curso.